La Coparmex ya pegó el grito en el cielo con este aumento salarial del 15%. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que la Coparmex exagera y no habrá cierre de empresas. Sin más preámbulo, vamos comenzando. Mire, la Coparmex exagera por el aumento al salario mínimo. No habrá cierre de empresas, fue lo que dijo el presidente López Obrador. Luego de que se anunciara un incremento del 15% al salario mínimo el próximo año, Gustavo de Hoyos, presidente de la Conferencia Patronal de la República Mexicana, Coparmex, salió a asegurar que dicho aumento, propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afectará 700,000 empresas, las cuales podrían desaparecer en los próximos meses y derivar en la pérdida de empleos. En su cuenta de Twitter, el líder de la Coparmex difundió un comunicado que acompañó con el siguiente mensaje. Hemos sido impulsores del incremento histórico en el salario mínimo de los mexicanos. Sin consensos entre los sectores y con la irracionalidad en la conducción económica, no se podrá recuperar el desarrollo con bienestar. Bueno, esa es la respuesta inmediata que dio después de que se anunciara este incremento del 15% al salario mínimo. Si usted recordará, pues en sexenios pasados era muy castigado, pero muy castigado el salario mínimo. Si bien apenas el trabajador alcanzaba entre 50, 60 y 70 pesos por día, ni siquiera le alcanzaba para comprar al menos productos de la canasta básica. Y aún así, mencionaban aquellos industriales, inversionistas, empresarios, que en México se pagaba bien el salario mínimo. Pero vamos a escuchar al presidente precisamente que habla de este tema con respecto al incremento del salario mínimo. Vamos a escucharlo. No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial, y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores. Inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo,
nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal. Y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa. Y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento. Bueno, la Coparmex no está muy bien de acuerdo con respecto a este incremento salarial. Sin embargo, ha acatado la orden, porque es una orden que viene de la Comisión de Salarios Mínimos, de esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se ha determinado de acuerdo a los estudios económicos de inflación, entre otras cosas. Sin embargo, la Coparmex tiene que hacerlo, pero empieza a llorar, empieza a pegar de gritos que con este aumento del 15% va a haber más de 700,000 empresas por parte de industriales, por parte de inversionistas, por parte de empresarios que no van a soportar este incremento al salario mínimo. Pero bueno, mire, vamos a ver precisamente la cuenta del Twitter de Coparmex, donde precisamente envían un comunicado en referencia al aumento o al incremento del salario mínimo. Mira, se lo voy a leer. Dice lo siguiente: hemos sido impulsores del incremento histórico en el salario mínimo de los mexicanos, sin consensos entre los sectores y con la irracionalidad en la conducción económica. Fíjese, aquí nos vamos a detener y vamos a analizar qué significa con la irracionalidad en la conducción económica. Dan a entender que la política económica de López Obrador es verdaderamente imprudente y que no tiene las condiciones para incrementar en estos momentos, de acuerdo a lo que han manifestado, por la crisis sanitaria que estamos atravesando, por la caída económica mundial, obviamente, y sobre todo que a México sí le ha causado, en cierta manera, un golpe a la economía, pero se ha sostenido a través de algunas maniobras financieras, de algunas maniobras económicas, sobre todo en el incremento al combustible, y que la paridad del peso con el dólar pues no ha incrementado de manera vertiginosa como en otros sexenios. Es decir, se ha mantenido oscilando entre $1 a $1.50. Ahí es donde se encuentra ahorita la moneda norteamericana con respecto a la mexicana. Pero estos dos indicadores, pues en cierta manera son sólidos para nuestra economía, ya que usted sabe que el incrementar el combustible deriva incrementar gran parte de los productos necesarios y de la canasta básica que utilizamos. Y continúo leyendo y dice: no se podría o no se podrá recuperar el desarrollo con el bienestar. Es decir, que si nosotros tenemos bienestar, no se va a recuperar la economía. O sea, es verdaderamente, no hallo la palabra para decirle, cinismo puro, para que mejor me entienda. Es una manera de expresar, sin importar el bien común de todos los mexicanos, a través del esfuerzo, del trabajo y sobre todo la manera en cómo cada uno de los mexicanos hace el esfuerzo por sacar adelante a su familia, tener una condición favorable económica y una buena calidad de vida. Sin embargo, estos empresarios, como siempre lo han hecho y se ha sabido,
es que importa más el dinero, importa más la inversión, importa más el dejar más ganancias a las empresas que darles buenas garantías laborales a los trabajadores. Esto no es nuevo, siempre ha sido así, pero que quieran tapar el sol con un dedo, pues imposible. Es verdaderamente cinismo puro de estos empresarios, de los cuales manifiestan que este salario del 15% va a afectar a las empresas y se van a ir a la quiebra. Mire, quiero comentarle también y decirle más o menos cuánto fue lo que se incrementó, cuánto se pagaba anteriormente y ahora, a partir del 1 de enero de 2021, cuánto se pagará. Vamos a revisar esta información para que usted tenga más en claro cuánto fue lo que se aumentó en moneda, es decir, en pesos. Salario mínimo en México aumentará a 141.7 pesos en 2021, crecerá el 15%. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó aumentar el monto del salario de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021. Por votación de mayoría de los integrantes de esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se aprobó el incremento salarial del 15% en general para el próximo año. Asimismo, en la zona libre de la frontera norte, el cambio será también del 15%, pasando de 185.56 a 213.39 pesos diarios. Yo le pregunto a usted, en sexenios pasados había incrementos de esta índole de 15%, es muchísimo 15%, si apenas alcanzaban el 4%, y eso con la pelea de algunos supuestos líderes sindicales que defendían obviamente las garantías laborales de los trabajadores, que al final se convertían pues en sindicatos blancos, dando o cediendo en cierta manera a las condiciones y disposiciones de los empresarios. Es decir, no podemos pagar más porque nos vamos a la quiebra. Alcanzaremos el 3.5%, 4%, y si bien les iba a algunos, llegaban hasta el 5%. Y salía, ganamos el 5% en las condiciones sindicales y luchas sindicales, el 5%, pero traducidos a, dinero, 25 pesos, 30 pesos más, dependiendo de la base del sueldo que ganaba o gana cada trabajador. Bueno, al menos ahora, pues es un aliciente 15%, créame que es bastante, mucho, 15% a comparación de otros sexenios que, le repito, llegaban a los 3.5%, 4%, y así ya muy, pero muy bien que les iban, llegaban hasta el 5 o 6%. Bueno amigos, la conclusión y el mejor juicio es por parte de ustedes. Hasta aquí llegamos con este video, esperando que se hayan informado. Por lo pronto, queremos invitarlos a que se suscriban a su canal de YouTube, La Mesa de Diálogo con Armando Moreno. Recuerden, hay que darle un like, compartan este video para que llegue a más usuarios y también no se les olvide apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Y si les ha generado algún tipo de opinión pública, pues lo invitamos a que ponga su mensaje en la caja de comentarios que aparece debajo de este video. Por lo pronto, yo me despido de ustedes, esperando encontrarlos en la próxima emisión.